Perfecto. Sean bienvenidos, damas y caballeros, a la clase programada para la presente semana, donde vamos a seguir continuando con el desarrollo de los distintos componentes del protocolo de investigación como medida práctica de lo que es el proceso de investigación científica. Recordarles, damas y caballeros, que la idea fundamental de estos encuentros es de que en la medida de lo posible, pues los participantes tratan de conectarse, ¿verdad? Para efectos de que podamos tener esa interacción, esa dinámica, intercambio de opiniones. Sabemos que hay compañeros que tienen algunas dificultades por cuestiones de trabajo, por movilización, transporte, paquetes de navegación, etcétera. Es entendible, ¿verdad? Seremos flexibles en eso, pero lo ideal es de que pues tratemos, ¿verdad? De estar conectados en la medida de lo posible. Segundo, recordarles que la interacción se hace sobre la base de los correos institucionales para que ustedes puedan ingresar sin ningún tipo de problema al aula virtual, ¿verdad? A la plataforma cuando estemos en la videoconferencia. Tercero, recordarles que el espacio para que ustedes puedan emitir opiniones, comentarios, sugerencias o preguntas está abierto desde el principio, ¿verdad? Cualquier inquietud, duda o comentario será bienvenida. Haremos el espacio para poder atender cualquier duda que pueda haber o aclarar cualquier noción que sea requerida, porque la idea fundamental es de construir conocimiento sobre la base del intercambio, ¿verdad? De experiencias y opiniones. En caso de que estimen pertinentes de que no se vaya a hacer durante la presentación, siempre daremos un espacio al final de preguntas y respuestas donde ustedes pueden, en el desarrollo de la jornada, tomar su apunte y después hacer la consulta, ¿verdad? Si así lo estiman necesario. En ese sentido, damas y caballeros, el objetivo de la presente jornada es conocer cómo se estructuran las hipótesis de investigación, ¿sí? La idea fundamental es que ustedes ahora van a conocer tanto la base teórica como el aspecto práctico de cómo estructurar una hipótesis en su sentido más básico. Porque evidentemente recordarán que hemos hablado de que hay distintos tipos de estudios, ¿verdad? Distintos enfoques de investigación. Y pues sobre esa base también está la forma en la que se estructuran las hipótesis. Entonces, el primer acercamiento que vamos a tener es lo que metodológicamente debemos cumplir, ¿verdad? Desde la perspectiva del rigor técnico para estructurar correctamente una hipótesis. Ya en la medida que vayamos conociendo los distintos tipos de estudio, vamos a ir afinando, ¿verdad? Un poquito más el apartado de cómo se estructuran las hipótesis, cómo se deben hacer, cuál es su estructura, para qué nos sirven, etcétera. Entonces, en ese sentido, damas y caballeros, en la jornada de hoy básicamente vamos a hablar de dos grandes aspectos. Número uno, lo que son las hipótesis generales, ¿verdad? Que son las que se deben generar primero, partiendo de la premisa del tema y objetivo general, y después las hipótesis específicas, que son aquellas hipótesis de trabajo, que son las que realmente demandan, ¿verdad? Aquella atención, porque es el apartado práctico, o sea, es el apartado operativo de su investigación, y por eso recalcábamos, si hay dificultad en el establecimiento de los objetivos, considerando una clara redacción puntual, clara, específica, donde se identifique claramente dos variables y su relación, cuando tenemos eso resuelto, la hipótesis sale prácticamente por defecto, ¿verdad? Pero recordarán que hay algunos grupos a los que se les ha hecho retroalimentación que había que afinar algunos elementos de los objetivos. Ahora vamos a entender el por qué esa afinación era requerida para efectos de que el rigor técnico pudiera continuarse, ¿verdad? Entonces, esa es la noción de los elementos a tomar en cuenta así a priori de lo que son las hipótesis. Porque si ustedes se han percatado, desde que establecimos cómo se estructuraba un tema, ¿verdad? En un principio, después pasamos por su planteamiento, para que era conocer lo que era el fenómeno en un primer acercamiento. Después miramos el apartado de la justificación y objetivos, ¿verdad? O sea, ¿qué pretendemos lograr? Y el último elemento que estuvimos discutiendo la semana anterior fue el marco de referencia, donde explicábamos detalladamente cada uno de esos componentes, ¿verdad? Marco histórico, marco normativo y marco teórico. Hablábamos de algunos casos, como los estudios experimentales, que requerían un marco conceptual, que era muy detallado, muy específico y acorde al tema. Pero generalmente la mayoría de investigaciones con las que vamos a estar familiarizados, llegamos hasta lo que es el marco de referencia. Partiendo de todo ese acervo que hemos visto hasta la semana anterior, vamos ahora a lo que son las hipótesis. En ese sentido, mencionamos lo que la teoría nos indica.
Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Pregunto, ¿qué se entiende por una guía en términos de cómo lo estamos contextualizando? ¿Quién me puede decir? Una guía. ¿Hola? Una orientación. Ok, excelente, muy bien. ¿Alguien más? Una guía donde lleva los pasos que vamos a seguir en un orden. Excelente, excelente, muy bien. Básicamente nos indica, ¿verdad?, qué debemos hacer. Una guía en orientación puntual en términos geográficos es eso, ¿verdad? Una serie de instrucciones que me permiten llegar a un punto específico, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva metodológica, las hipótesis son esas orientaciones que nosotros vamos a retomar para que en la parte práctica de la investigación determinemos algunos resultados. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Es decir, en este apartado, damas y caballeros, ya ustedes como investigadores ya están tomando una postura, ¿verdad? Ya ustedes como investigadores están tomando un criterio, una valoración que es sobre la cual ustedes generan una conjetura, ¿verdad? Una suposición, un supuesto, ¿sí? Porque la clave es, pueden ver acá, que la mejor forma de entender una hipótesis es esto. Es una explicación tentativa. Puede estar correcta, puede que no. Eso es precisamente lo que vamos buscando hacer con la investigación en la parte práctica. Es decir, cualquiera puede decir, entonces cualquiera puede establecer una hipótesis. Sí y no. Porque la hipótesis, por ser una conjetura, debe tener un fundamento. Y ahí es donde radica lo que les estuve mencionando, tanto en la jornada previa al marco de referencia, como en la retroalimentación que le di a unos grupos. No es posible plantear buenas hipótesis si no tengo claridad en mis objetivos. Recordemos que el objetivo es qué es lo que quiero lograr, ¿verdad? Entonces la hipótesis, ¿qué es? Es probar si se puede lograr lo que quiero con mi objetivo. Entonces, por eso es que es tan importante redactarlos de manera correcta, porque son los insumos de los cuales sacamos las hipótesis. Esto es como cuando hablamos de los elementos de la teoría administrativa, ¿verdad? De los famosos hermanos gemelos, planeación y control. O sea, yo no puedo controlar si no he planeado antes, ¿verdad? Y no puedo establecer planeación si no tengo el fundamento para poder hacer, si no sé qué es lo que quiero llegar a hacer. Entonces, ese es como un elemento de doble vía, ¿va? Como que usted está viendo una imagen desde dos perspectivas distintas. Entonces, la parte de planificación es lo de escritorio y la parte de control es la parte práctica y seguimiento. Entonces, más o menos en ese sentido va el por qué el objetivo es el insumo de la hipótesis. Repito, el objetivo es qué quiero lograr y la hipótesis me permite probar si puedo lograr lo que estoy pretendiendo con mis objetivos. Básicamente, la información nos indica que las hipótesis se derivan de la teoría existente y se deben formular en manera de proposiciones. Es decir, la proposición tiene la particularidad de que usted está afirmando o negando algo. ¿Por qué recalco esto? Porque los objetivos, si ustedes recuerdan, parten de un rigor que tiene que ser con el inicio de un verbo en infinitivo cuando lo redactamos. Esa es clave para efectos de establecer un buen objetivo. Iniciar con un verbo en infinitivo en su redacción. La gran mayoría ha captado muy bien la indicación y ha hecho excelentes estructuraciones de objetivos. Otros equipos han requerido un poquito más de seguimiento, pero se ve que han dominado ya la forma en la que se debe hacer. Partiendo de ahí, entonces es importante tomar en cuenta que las hipótesis deben estar formuladas de manera de proposición. Y la proposición va en esencia en dos vías, sí o no, ¿verdad? Si algo lo estoy afirmando o lo estoy negando. Esa es la particularidad de las proposiciones derivadas de las hipótesis. Como les digo, en ese sentido a veces puede haber cierta confusión, cierta duda, ¿verdad? A la hora de que se está trabajando, pero partiendo de la línea base que tomamos en el diagnóstico que sacamos a principio de la asignatura, he estructurado las presentaciones de tal manera que lleven un hilo conductor. O sea,
De tal manera que si usted ha tenido noción de cómo hemos venido desde el planteamiento del problema hasta ahorita, usted ya tiene todo un acervo de conocimiento que está entrelazado. Y sobre todo una serie de aspectos prácticos que usted ya ha puesto en marcha. Entonces, partiendo de ahí, las explicaciones en esencia son, perdón, las hipótesis en esencia son explicaciones tentativas del fenómeno investigado, que se enuncian como proposiciones o afirmaciones. De hecho, vea lo que está en color celeste. Son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. ¿Ya? No sé si ustedes recuerdan que la primera pregunta de investigación es el enunciado del problema, que decíamos que era poner nuestro tema como una pregunta, si recuerdan. Eso indica entonces que la primera conjetura que yo debo hacer es, sobre la base de esa gran pregunta que me hice en el planteamiento del problema, establecer una respuesta tentativa. Esa es la hipótesis, ¿verdad? En términos de lo que estamos definiendo ahorita. Si hay alguna duda, por favor me detienen, porque quiero que quede bastante claridad en lo que estamos hablando, o si no hay inquietudes, pues por favor me lo confirman una vez hayamos terminado la plática, ¿verdad? Entonces, recalco, las hipótesis son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. ¿Por qué son provisionales? Porque no son definitivas. O sea, partiendo de que es una conjetura, un supuesto que yo estoy estableciendo, tengo la obligación de comprobar si es cierto o es falso. Entonces, por eso se llama que son respuestas provisionales, ¿verdad? A las preguntas de investigación. Vamos ahora por partes entonces. Después de haber visto lo que es conceptualmente, ¿verdad? Una hipótesis, donde se han vinculado muchos conceptos, no solo los de Sampieri, sino otros como el de Rojas Soriano, por ejemplo, que habla mucho de esos elementos. Ahora entramos ya a la parte detallada, ¿verdad? En base al orden que establecimos en el apartado de los temas a discutir en esta oportunidad, que tenía que ver con la hipótesis general y específicas. Vamos con la primera. ¿Qué nos dice la teoría sobre las hipótesis, sobre la hipótesis general? Esta se deriva directamente del objetivo general. Entonces, no hay que perder de vista. General, ¿verdad? Que es como el gran marco de conjetura que voy a establecer. ¿De dónde lo saco? Lo saco directamente del objetivo general. Y si vamos en retrospectiva, recordarán que el objetivo general es el tema con un verbo, ¿verdad? O sea, no pierdan de vista eso. Quiero que tengan esa imagen, ¿verdad? De la vinculación de los distintos componentes que estamos hablando del protocolo. Decíamos, la hipótesis general la derivo directamente del objetivo general, el cual es mi tema con un verbo. ¿Ya? Entonces, esta es la gran conjetura que se pretende validar o refutar con los resultados de la investigación. Esto quiero dejar claro en dos aspectos, damas y caballeros. Número uno, conjetura es un supuesto, ¿verdad? Lo que hemos venido mencionando. Pero ¿cuáles son los dos aspectos medulares acá? El primero, que pretendemos validar o refutar. Es decir, no hay que tener temor de establecer una hipótesis que al final resulte que no es cierta. O sea, ese es nuestro deber, comprobar si es cierta o no, ¿verdad? Eso es lo primero. Tenemos que validarla o refutarla, ¿sí? Y lo segundo, ¿cómo lo vamos a hacer? Con los resultados de la investigación, ¿sí? La única forma objetiva de poder confirmar o refutar un supuesto basado en una hipótesis es con los resultados de la investigación. La evidencia empírica obtenida de mi acercamiento con el fenómeno investigado en el campo, ¿verdad? Es lo que me va a dar pauta para la evidencia con la cual yo puedo afirmar o refutar algo, ¿verdad? Es como cuando las personas allá en el campo mencionan de que cuando dicen las frases como que si digo que la mula es prieta es porque tengo los pelos en la mano, ¿verdad? Entonces algo así opera en términos de la investigación. Si usted dice que su hipótesis es válida, es verdadera y la va a aceptar, es porque cuenta con toda la evidencia que lo respalda, ¿verdad? Y por el contrario, si lo que usted propone como conjetura resulta falso, usted la única forma en la que puede comprobar que es falso es con la evidencia, ¿verdad? O sea, si tuviéramos la capacidad de probar o refutar una hipótesis desde nuestro escritorio, no tendría sentido hacer la investigación, ¿verdad?
Pero como en este caso lo que estamos pretendiendo es que el fenómeno investigado, los sujetos de investigación, me aporten esa evidencia, tengo que ir al campo para verificar la información que estoy definiendo como conjetura para ya sea validar o refutar. Si en ese aspecto ha quedado claro, por favor me confirman, porque necesito que eso quede así bien, bien detallado, porque es lo que se les va a requerir más adelante. ¿Queda claro, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, muy bien. Excelente, gracias, muy bien, perfecto. Entonces, como les decía, ¿verdad? Hemos manejado el desarrollo de la asignatura partiendo de un tema en específico y lo hemos venido trabajando para irlo puliendo de tal manera que nos sirva como hilo conductor. Y pues vamos a partir de la generación de la hipótesis general, retomando el objetivo del tema que hemos estado manejando. Recordando, el objetivo es determinar el efecto del cierre de fronteras de Guatemala en la cadena de suministros de frutas y verduras en El Salvador en el periodo comprendido del mes de junio a diciembre 2023. ¿Ya? ¿Qué es esto en esencia, damas y caballeros? Nuestro tema con un objetivo infinitivo al principio. Punto. ¿Verdad? Recuerden que de aquí en adelante es el tema. Pero nuestro objetivo general, ¿qué es? Colocar el tema con un verbo. Punto. Entonces, si tenemos esto ya y está bien estructurado, entonces podemos plantear nuestra hipótesis general. Y como la teoría dice de que se deriva directamente el objetivo general, ¿qué es lo que hacemos? Le quitamos el verbo, ¿verdad? Al objetivo, o sea, esto ya no está, ¿sí? Ya no existe el determinar, ¿verdad? Se ha suprimido. Y aquí nosotros ya ponemos un juicio de valor. Ya hacemos una conjetura como equipo de investigación sobre la base de lo que hemos podido revisar. Vean acá, el efecto de cierre de fronteras de Guatemala en la cadena de suministros. Ese es el tema. Pero vean la hipótesis. El cierre de fronteras de Guatemala afectó la cadena de suministros de frutas y verduras a El Salvador en el periodo comprendido del mes de junio a diciembre de 2023. ¿Qué es lo particular en este caso, damas y caballeros? Número 1, suprimimos el verbo, ¿verdad? Y número 2, agregamos un juicio de valor que nos permite convertir este párrafo en una afirmación. En este caso, como equipo de investigación, afirmamos que el cierre de fronteras tuvo efectos en la cadena de suministros. ¿Cuáles? No sabemos, vamos a ir a averiguar. ¿Realmente tuvo efectos? Vamos a comprobarlo mediante la investigación de campo. Pero quiero que vean la diferencia entre el objetivo general y la hipótesis general. Dos aspectos. Se quita verbo y se agrega un juicio de valor. ¿Se entiende lo que he explicado, compañeros? Hola, hola. Sí, licenciado. Ok, muy bien. ¿Alguien más, por favor? Sí, licenciado, se entiende. Sí, Sí. licenciado. Excelente. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, este es como el primer ejercicio, ¿verdad? Que se hace al momento de generar la gran conjetura, o sea, la gran suposición que estamos haciendo, porque ahora nosotros como equipo afirmamos algo, ¿verdad? Aquí, afectó la cadena de suministro. Eso es, hasta este punto, lo requerido únicamente es a nivel de hipótesis general. Tome su objetivo general y haga los cambios que les he mencionado. Punto. Ahí resuelve, ¿verdad? No hay mayor problema. Aquí es donde entra lo interesante, donde ya se vuelve más divertida la cosa. En las hipótesis específicas, tenemos que reconocer que estas se derivan directamente de los objetivos específicos y son las que se deben validar o refutar en base a la evidencia obtenida del proceso de investigación. Es decir, para que yo pueda comprobar que el cierre de fronteras de Guatemala afectó la cadena de suministros de frutas y verduras, debo verificar que lo que está plasmado en mis objetivos específicos se conviertan en hipótesis. Y esto es lo que debo ir a validar al campo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo sé que en la forma en la que he establecido los objetivos me permiten saber, uno, el detalle de cierre de fronteras y número dos, suministro de frutas y verduras a El Salvador. Son mis dos grandes variables, ¿no? Entonces, sobre esa base, yo estructuré mis objetivos específicos. Y de ahí voy a sacar las hipótesis que debo validar o refutar en base a la evidencia del proceso de investigación.
Si retomamos los objetivos específicos y generamos las hipótesis respectivas, nos queda este cuadro. Aquí pueden ver ustedes. Objetivo 1. Medir el tiempo de desfase en las fronteras y su efecto en los costos de transporte de frutas y verduras. Esto es lo que quiero hacer, ¿verdad? La parte operativa que voy a hacer. Veamos la hipótesis. El tiempo de desfase en las fronteras incidió. Aquí ya coloco el juicio de valor. ¿Ya? Le he suprimido el verbo y le coloco mi percepción como investigador. Incidió en los costos de transporte de frutas y verduras. ¿Ya? La forma en la que se les está presentando es la forma más fácil de poder convertir objetivos en hipótesis, porque básicamente trasladan el 95% del texto y solo hacen los arreglos que he mencionado, ¿ya? Obviamente teniendo pues las consideraciones y cuidados del caso, ¿sí? Y eso en el caso de la primera. Segundo, identificar el nivel de reducción en la cantidad ingresada de frutas y verduras para inferir su efecto en la oferta de esos productos. Eso es lo que quiero hacer, ¿verdad? Voy a identificar cuánto se redujo la cantidad de frutas y verduras que ingresó al país y cuál fue el efecto que eso tuvo, ¿verdad? En los productos. Si yo tomo esto y lo vuelvo a hipótesis, quito el verbo y agrego un juicio de valor. La reducción de entrada de frutas y verduras provocó, o sea, yo estoy afirmando eso como investigador, provocó una disminución de las cantidades ofrecidas en el mercado, ¿ya? Yo propongo que la conjetura que voy a tomar de referencia es esta, o sea, que provocó, porque cuando vaya a investigar, eso es lo que quiero probar. Puede que a la hora de la verdad me determinen que no tuvo nada que ver, perfecto, refuto mi hipótesis, pero yo la estoy planteando así porque esa línea de trabajo es la que voy a llevar, de que la reducción en la entrada de frutas y verduras provocó, o sea, sí tuvo una incidencia generando disminución en cantidades ofrecidas en el mercado. Objetivo 3. Conocer el comportamiento de precios de frutas y verduras antes y después del cierre de fronteras con Guatemala para determinar si ha existido cambios en la demanda. En este caso, los cambios en los precios de frutas y verduras provocó que se redujera la demanda de esos productos. Si se percatan, he suprimido en la parte de la hipótesis, he suprimido comportamiento, he suprimido antes y después de cierre de frontera, porque esto es lo que yo voy a hacer, o sea, es la parte operativa. Yo tengo que ver primero comportamiento. ¿De qué cosa? Precio de frutas y verduras. ¿En qué momento? Antes y después. Eso es operativo. Es lo que yo debo hacer para la investigación. Pero ¿cuál es mi conjetura? De que los cambios en los precios provocaron reducción en la demanda de los productos. ¿Ya? Entonces, no sé si hay dudas hasta acá, compañeros, en la interacción de objetivo a hipótesis. ¿Me confirman, por favor? ¿O hay claridad? Sí, hay claridad, licenciado. Excelente. ¿Alguien más? Sí, comprendimos, Lic. Muy bien, perfecto. Excelente, gracias. Entonces, este sería como el ámbito de trabajo, la dinámica de trabajo que tendría que hacerse partiendo de la premisa de que esto ya fue validado, ¿verdad? ¿Por qué lo recalco? Porque hay grupos que todavía están en este punto, que deben afinar un poco la redacción de los objetivos para que vean ustedes que les facilite la generación de las hipótesis. Por eso remarcábamos tanto en la retroalimentación que debe ser un objetivo detalladamente claro, bastante específico, muy puntual y que manejara variables y su relación. ¿Sí? Su interacción. Entonces, vean cómo esto, el haberme tomado el tiempo de haber establecido correctamente mis objetivos, me facilita, ¿verdad? Generar buenas hipótesis. ¿Por qué? Porque esto es lo que quiero comprobar o refutar con la investigación que haga a nivel operativo. ¿Ya? Eso es como el ejemplo que hemos mencionado, ¿verdad? De los 3 objetivos específicos derivados de este, del general, ¿verdad? Que es el ejemplo que hemos venido manejando. Ahora, es necesario considerar que algunos estudios piden que se formulen hipótesis nulas. Es decir, si yo tengo una noción originalmente establecida en la que yo afirmo algo, ¿verdad? Puede que al momento en el que yo vaya a hacer la investigación de campo, determine que lo que estoy afirmando es falso. Entonces,
para que no quede como en el aire el hecho de que mi conjetura original no la comprobé y al contrario, era inválida, entonces se generan las hipótesis nulas. ¿Cuáles son estas? Son lo opuesto a las hipótesis de trabajo antes establecidas. La hipótesis nula generalmente incluye un no en su enunciado. O sea, si ustedes se percatan, aquí yo estoy afirmando, ¿verdad? En las tres hipótesis que tengo como ejemplo. Yo afirmo, en el primero, que hubo incidencia en los desfases con el costo de transporte. En el segundo, yo afirmo de que la reducción de entrada de frutas y verduras provocó una disminución. Y por último, estoy afirmando que los cambios en los precios provocaron reducciones en la demanda. Esa es mi hipótesis de trabajo. Pero si nos vamos a la noción de la hipótesis nula, que muchos estudios también la mencionan, básicamente es el mismo enunciado, pero con un no en su contenido. Aquí pueden ver, el tiempo de desfase en las fronteras no incidió en los costos de transporte de frutas y verduras. Ahí estaría yo manejando, primero, mi hipótesis de trabajo, ¿verdad? Donde sí afirmo que hubo una incidencia, y mi hipótesis nula siempre de este mismo objetivo, donde no hay incidencia en los costos de transporte. ¿Ya? En el caso de la hipótesis nula, el objetivo 2, la reducción de entrada de frutas y verduras no provocó una disminución de cantidades ofrecidas en el mercado. Y el último, los cambios en los precios de frutas y verduras no provocaron que se redujera la demanda de los productos. En esencia, damas y caballeros, la misma hipótesis de trabajo, pero con un ámbito negativo a la hora de hacer la afirmación. ¿Ya? O sea, hay que tener mucho cuidado de que no solamente, lo mismo poniéndole un no. Sí, pero tengan cuidado que tenga sentido, que tenga coherencia lo que estamos diciendo. ¿Ya? O sea, yo no puedo decir blanco, no, negro. No, no, tampoco. O sea, hay que tener claridad de que lo que estoy haciendo es que mi afirmación original puede que no sea cierta. Entonces yo establezco la hipótesis que me va a permitir saber que lo que yo propuse originalmente, ¿verdad? No es cierto. ¿Sí? Por lo tanto, la orientación, la forma de redactar, el contexto de la hipótesis es idéntica. ¿Qué es lo que cambia? El sentido de la afirmación. Aquí afirmo que sí. Aquí estoy negando que hay ese tipo de incidencia. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá, compañeros? ¿Dudas? Por el momento no, Lic. No, Lic. Excelente, perfecto. Perfecto. Veo que como que este tema ha presentado menos inquietudes, menos dudas que lo que estábamos viendo en los temas anteriores. Realmente es de esperarse, porque por ejemplo en el caso de lo que era la justificación, hubo bastante interacción en su momento. Ya no se diga cuando estábamos hablando de los marcos de referencia, ¿verdad? O sea, chica, tomando en cuenta todos los componentes que debían ir y aquella pequeña simulación que se les hizo al final, ¿verdad? De cómo se debía citar en APA, generar la bibliografía, etcétera. Entonces, excelente. O sea, realmente me agrada ver que las posibles dudas o inquietudes que pudieran haber, pues están siendo subsanadas a medida que estamos platicando, ¿verdad? Porque eso es lo que generalmente se busca, ¿verdad? Porque es lo que se pretende, que haya claridad en lo que estamos compartiendo. Entonces, decíamos la hipótesis de trabajo, hipótesis nula, y ahora es de recalcar que hay un sentido de por qué hay que generar hipótesis nulas, es decir, no se hacen todo el tiempo, no todo tipo de estudio requiere que usted genere hipótesis nulas. ¿Por qué? Porque las hipótesis nulas son requeridas cuando se va a realizar una prueba estadística de aceptación o rechazo por medio de técnicas tales como chi cuadrado, ¿verdad? Que es este x cuadrado que ustedes ven acá, T-student, que es otra forma de pruebas estadísticas, la distribución de Poisson, que tiene que ver con pruebas de una cola y dos colas para aceptación de hipótesis, entre otras. Es decir, las hipótesis nulas generalmente son asociadas a estudios donde se hace la aplicación de herramientas estadísticas para efectos de poder corroborar si lo que dije en un principio es válido o no, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver ustedes sobre la base de los distintos tipos de pruebas que pueden haber. Aquí tenemos la primera, ¿verdad? Que es la del chi cuadrado. Aquí pueden ver ustedes un ejemplo de una distribución basándonos en una distribución normal
Entonces tomamos un lambda o el número de elementos a considerar de 10. Después tenemos otra donde tenemos un lambda de 4, ya es más concentrado y hay un poquito más de kurtosis, ¿verdad? En lo que es la gráfica, distinta de la curva normal. Ya no se diga cuando manejamos una lambda de 1, ¿verdad? O sea, un parámetro de estudio en investigación, vean cómo se comporta, sumamente diferente. Y así pueden ir, dependiendo de los valores que usted cambie, así van a ir siendo los comportamientos de la gráfica cuando estemos trabajando con chi cuadrado, ¿verdad? Porque esa es la característica de ese tipo de pruebas. Ahorita solamente les pongo así el contexto, ¿verdad? Los dejo un poco así en preámbulo, porque cuando estemos viendo ya el apartado de la metodología de la investigación, que es la siguiente clase, vamos a hablar largo y tendido de todas estas pruebas, ¿verdad? Entonces, ese es el primer caso, la chi cuadrado, ¿verdad? Lo que le mencionaba. La segunda, TED Student. Esta tiene que ver específicamente con prueba de hipótesis. Así, si hay una herramienta estadística que sirve para probar hipótesis, es esta. ¿Cómo funciona? Brevemente. Desde la perspectiva de lo que es la curva normal, se manejan dos grandes áreas. El área que está sombreada, que es la de aceptación de una hipótesis en particular, y el área oscura, que es el área de rechazo de la misma. ¿Ya? Es decir, aquí estoy verificando mediante esta prueba dos posibles resultados. Que lo que esté diciendo sea cierto o no, o que lo esté aceptando o rechazando. Aquí está. Si yo tuviera un valor, basándome en la media que hay acá, que cayera dentro de este rango de valores en la zona de color amarillo, estaría aceptando la primera hipótesis. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, podría ser esta, ¿verdad? Una hipótesis de trabajo. Pero resulta que a la hora de verificar los datos, conforme a la composición, comportamiento, etcétera, y aplico la prueba respectiva, me cae el punto de criterio acá, entonces estoy rechazando esa hipótesis. ¿Cómo la rechazo? Sobre la base de una hipótesis nula, ¿verdad? O sea que no es cierto lo que estaba proponiendo. Este es el ejemplo clásico, ¿verdad? De aceptación-rechazo de una hipótesis mediante prueba estadística. Incluso hay formas en las que esta misma prueba puede servir para lo que le llama la famosa prueba de dos colas, es decir, que únicamente en el centro, en este bloque que está cerca de la media, tengamos una zona de color y en la cola izquierda y la cola derecha tengamos zonas de rechazo. También se puede. Son un poquito más complejas, ¿verdad? Pero como les digo, solo es para que ustedes tengan la noción, ¿verdad? El concepto de cómo opera la TED Student. Y la última, que es la distribución de Poisson, que es la que se caracteriza porque no es una curva normal, porque la característica es que concentra los valores siempre en los primeros elementos del plano cartesiano. Cuando hablamos del eje de las abscisas, aquí vemos los distintos valores que toma la variable que estamos investigando, y en el eje de las ordenadas tenemos el apartado de probabilidad. Entonces, pueden ver que hay una alta concentración en los primeros valores, ¿verdad?, del eje de las abscisas, y ese valor sube hasta llegar al punto más alto en el apartado de probabilidad. Entonces, igual, todo elemento que tengamos dentro de esto lo estaríamos manejando sobre la base de una aceptación y todo lo que cae fuera estaría dentro del apartado de rechazo. ¿Sí? Para que vean tres tipos de pruebas diferentes que nos son requeridas cuando estamos hablando de este tipo de elementos, ¿verdad? Estudio estadístico. Pregunto, ¿ustedes han visto estadística 1 y 2 en las materias que han revisado? Estamos viendo estadística informática. Sí. Ok, excelente. O sea, antes de eso no habían visto ninguna estadística. No. Yo creo que en bachillerato había estadística, pero introducción a la estadística nada más. Ok, Lo exacto. O sea, básico. excelente. O sea, hago la pregunta precisamente por eso, porque generalmente el primer acercamiento que uno de estudiante tiene con la estadística es con la estadística descriptiva, ¿verdad? Donde yo defino cuando una variable es continua, cuando es discreta, cómo la puedo representar mediante un histograma, un gráfico circular, etcétera. Cómo determino el apartado de lo que es la media, mediana, moda, cuartil, decil, percentil, etcétera. Eso es como lo básico, ¿eh? Pero lo que les estoy hablando acá tiene que ver con lo que ya se ve en lo que se conoce como estadística 2, que es la estadística inferencial, que tiene que ver exclusivamente con prueba de hipótesis. Hago la consulta porque si bien es cierto, tengo que explicarle, ¿verdad?, este tipo de cuestiones, el acervo o el elemento base que ustedes deberían tener probablemente no esté tan robusto como se requiriera y por eso las explicaciones se van a hacer de la manera en la que las voy a presentar.
O sea, no es tanto a meternos, como dicen, va de cabeza a esto, porque ya van a haber otras materias donde ustedes van a realmente, pues, a entender el apartado en toda su extensión, ¿verdad? De lo que es este tipo de herramientas estadísticas, pero en lo particular sí tengo el deber de explicarle más o menos cómo opera, cómo se hace, ¿verdad? Y para qué sirve. Entonces, más o menos son las representaciones gráficas. No sé si hay dudas hasta acá o preguntas, comentarios respecto a las herramientas cuando se requieren pruebas estadísticas. Eso que acabamos de ver, profe, ahorita solo es así una vista rápida, ¿verdad? Porque Exacto. no hemos avanzado más en ello. Exacto, es decir, solo los pongo en auto, los pongo en contexto para que sepan cuándo es que es requerido que se estipulen este tipo de hipótesis. ¿Verdad? Porque recalcamos, no en todos los estudios de investigación se aplican. ¿Cuándo aplican? Cuando tenemos que hacerlo mediante herramientas estadísticas. Y las más comunes, ¿verdad? Chi cuadrado, T de Student y Poisson. Y aquí están las representaciones gráficas. Obviamente, ¿verdad? Para esto hay que tener toda la noción previa que les mencionaba, ¿verdad? De todo lo que es la parte descriptiva y después apoyarnos bastante en la parte de probabilidad, porque sobre la base de la probabilidad es que vemos nosotros ese detalle. De hecho, pueden ver ustedes en la distribución de chi cuadrado, en las abscisas tenemos los valores y en las ordenadas tenemos probabilidades. En la de Poisson, en las abscisas tenemos variables y aquí probabilidades. Lo mismo en el caso de la de Student, es decir, yo no puedo hablar de este tipo de situaciones si no tienen nociones ustedes previas de lo que es las probabilidades. Entonces, partiendo de ahí, por eso les consultaba, ¿verdad? Si ustedes habían visto esas materias antes, pero me dicen que hasta ahorita están viendo estadística informática, ¿cierto? Sí, correcto, vamos iniciando. Sí, en el licenciado. Sí, así es. Excelente. Y en el programa, si lo han podido revisar, ¿qué elementos van a tratarse? Es decir, no han visto, por ejemplo, dentro de los contenidos, ¿verdad? Que van a ver aspectos tales como distribuciones discretas, distribuciones normales, variables aleatorias, moda, media, mediana, cuartiles, o sea, ese tipo de cosas no los han visto en el... ¿Hola? Eso La sí lo hemos moda, visto. moda La media, moda, la media, los mediana. cuartiles, Ok. perfiles. Excelente, perfecto. Va, ya tenemos entonces una idea de la estadística descriptiva. Ahora pregunto, ¿han visto probabilidades? No, creo que todavía No, no. ok. Excelente. Entonces con la inferencial todavía no podemos, ¿verdad? Hacer algunas nociones por ahí. Precisamente por eso, como les digo, es como lo que estamos haciendo ahorita, es dándoles a ustedes un sentido técnico de cómo hacer una investigación. Probablemente a la hora de la verdad no tengamos todas las condiciones y conocimiento previo para hacer una investigación real como tal. Pero sí mi deber es que ustedes desarrollen la competencia para que un protocolo de investigación lo hagan impecable. Y eso es lo que vamos buscando, ¿verdad? Entonces aquí solo me adelanto un poco, ¿verdad? Porque probablemente hasta cuando ya tengan ustedes la experiencia y aplicación práctica de pruebas de hipótesis, distribución de probabilidades, etcétera, ahí ya van a poder ver este tipo de gráficos, ¿verdad? A la hora de que los estén elaborando. Tanto en Excel, que es como generalmente se suele hacer, o en algunas aplicaciones específicas como RStudio, SPSS, PSPP y algunos otros programas, ¿verdad? Que están por ahí. Pero bueno, entonces ya me queda la noción, yo me doy por enterado respecto al acervo básico que ustedes tienen ahorita, y esto nada más lo dejo indicado, ¿verdad? Para que ustedes tengan más o menos una idea, para que de hecho cuando lo vean, ¿verdad? En la materia que corresponde, ya sepan de qué están hablando, ¿verdad? Perfecto. Entonces, después de que hemos tenido ese ejercicio, ¿verdad? De haber establecido correctamente los objetivos y de los objetivos derivar directamente mis hipótesis, entonces ya ahí manejamos un apartado que tiene que ver con la operacionalización. Esto lo recalco, damas y caballeros, porque esto no lo van a encontrar en ningún libro. Esto no va a estar en Sampieri, no va a estar en Rojas Soriano, no va a estar en Federico Supo, en ninguno. ¿Por qué? Porque esto lo estamos manejando ya a nivel estrictamente académico conforme al rigor del alma mater, ¿sí? Conforme a lo que el Centro de Investigaciones Científicas de la UES lo determina, ¿verdad? El CICUES, conforme a sus lineamientos. La operacionalización de hipótesis es aquel ejercicio que el equipo de investigación hace con tal de darle sentido técnico con rigor metodológico a las hipótesis y variables involucradas. Es decir, esto se vuelve como quien dice la prueba de fuego para saber si las variables que había tomado en cuenta
tanto en mis objetivos como en mis hipótesis, han sido correctamente establecidas. ¿Ya? Porque vean lo que dice acá. Permite determinar qué tan congruentes, y hasta lo pongo entre comillas, ¿verdad? Congruentes son las hipótesis en relación a los objetivos definidos previamente. Y lo pongo entre paréntesis porque la herramienta que se recomienda utilizar es la famosa matriz de congruencia, que esto muchas veces se ve cuando ustedes ya estén haciendo sus trabajos de tesis de grado, ¿verdad? Tanto para la licenciatura como cuando ya estén en actividades de posgrado o doctorado. Entonces, estos elementos son propios de investigaciones reales, ¿verdad? Que como les digo, son muy particulares en el campo de trabajo científico aquí en el país, y por eso muchos autores que ustedes revisan no las van ni a mencionar, pero es importante que ustedes vean la herramienta y las bondades de su uso, porque van a ver que es muy útil en su aplicación. Entonces, la prueba de fuego para ver qué tan correctas han sido los establecimientos de mis objetivos contra mis hipótesis sobre la base de sus variables y ver qué tan congruentes han sido, se hacen a través de la matriz de congruencia. ¿Qué es la matriz de congruencia? Esa matriz de doble entrada que ustedes ven ahí. En el encabezado tenemos la fila donde están los distintos elementos, los distintos componentes, ¿verdad? Y en las columnas tenemos los distintos elementos que están reflejados sobre la información que se requiere. Ahí pueden ver, en la primera columna tenemos la hipótesis. ¿Qué hipótesis se coloca en la matriz de congruencia? Solo las hipótesis específicas. La hipótesis general no se coloca. ¿Por qué? Porque la hipótesis general no es hipótesis de trabajo, ¿sí? Hemos dicho que es la gran conjetura, ¿verdad? La gran línea de opinión que se tiene, pero el trabajo operativo sale de las hipótesis específicas. Entonces, en la primera columna se colocan las hipótesis. En la segunda columna van las variables, que si ustedes recordarán, desde que estábamos trabajando los objetivos, hemos aprendido a sacar las variables de los objetivos. Por lo tanto, en este caso, sacar variables de las hipótesis no ha de representar ningún problema. ¿Dónde empieza lo interesante? A partir de la columna 3. Vean lo que dice ahí, conceptos. Los conceptos deben salir, damas y caballeros, de fuentes oficiales, deben salir de textos, libros, diccionarios, informes, tesis, pero es decir, deben contar con un fundamento, ¿verdad? No solo porque se me ocurrió una idea sobre una definición, la voy a colocar, sino que debo buscar la fuente, ¿verdad? En este caso, revisando un poco sobre información de logística internacional, algunos aspectos también que tienen que ver con importaciones y exportaciones que ha definido el BCR, se maneja que el término tiempo de entrega es el tiempo que transcurre desde que se emite una orden de compra pidiendo la mercancía hasta que el proveedor la entrega al cliente. El mismo es calculado por lo general en días. Si usted hace una noción de tiempo de entrega, por ejemplo, de correspondencia, ¿verdad? En una empresa, en una dependencia de Estado, la correspondencia se entrega el mismo día y se mide en horas, ¿verdad? Pero como en este caso es un concepto específico, sobre la base de lo que me interesa investigar, se busca un concepto que sea acorde, ¿verdad? Después, al haber hecho eso con la primera variable, debemos hacer lo mismo con la segunda. Por eso es que les recalcaba que es muy importante que tengamos las dos variables por la interacción que hay entre ellas. Después, ¿qué tenemos? Costos de transporte. Nos vamos igualmente a información que tiene que ver con el ámbito de la logística comercial internacional, el reglamento, ¿verdad? El Código Aduanero Uniforme, ¿verdad? El CAUCA y su reglamento, alguna información por ahí. Y podemos ver que el costo de transporte abarca los gastos relacionados con el desplazamiento de bienes, mercancías o personas desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? Para otro podría ser costo de transporte el gasto que hay en combustible y depreciación de vehículo. Para otro podría ser costo de transporte el gasto en combustible y lubricantes, por ejemplo. ¿Sí? Pero como en el caso lo que nos interesa es el traslado de mercancía derivado del concepto anterior, el costo de transporte voy a conceptualizarlo sobre ese ámbito que me interesa. ¿Sí? Aquí es donde les digo que empieza a entrar ya la parte, tal vez no de desafío, pero sí como la parte interesante de este ejercicio para determinar la congruencia de lo que estoy hablando. ¿Ya?
columna 1 y columna 2 ya la tengo. Desde la 3 debo empezar a trabajar. Una vez he hecho el apartado de los conceptos, me voy a la siguiente columna, columna 4, indicadores. ¿Qué es un indicador, damas y caballeros? Es un parámetro con el cual yo puedo ir midiendo lo que me interesa saber. Por ejemplo, en tiempos de entrega, ¿qué elementos debo considerar? Planificación, demoras, penalizaciones, trámites aduanales, entre otros, ¿verdad? O sea, solamente he colocado como lo más básico que a priori sale. Para definir tiempos de entrega, ¿debo planificar? Claro que sí. No me voy a tardar lo mismo en mover una tonelada de concreto que en mover una tonelada de frutas y verduras, porque las segundas son perecederas. Y ya no se diga si tengo que mover producto cárnico que tiene que ir congelado, ¿verdad? Es otro tipo de planificación la que se hace, ¿sí? Demoras, elementos tales como atrasos en las aduanas, algunos como en el caso de Panamá hace un par de años donde hubieron cierres de calles por manifestaciones que hubieron, igual el año pasado en Puerto Rico, por ejemplo, que los camioneros cerraron calles y no dejaban pasar ningún tipo de transporte, etcétera, ¿verdad? Penalizaciones, claro. Si yo establezco una planificación y le garantizo a usted entregarle en 8 días un producto, ¿qué pasa si se lo entrega en 9? Ah, ok, penalizaciones, ¿va? Ok. Trámites aduanales, tienen que ser en físico, lo puedo hacer en línea, tienen que hacerse presenciales. Debo bajarme del camión al momento de que lo pesen y lo pasen por el escáner, etcétera. O sea, todo eso son elementos que tienen que ver con ¿qué? Con mis tiempos de entrega, ¿verdad? Si me voy al costo de transporte, ok, aquí ya puedo digregar cuáles son los aspectos que me generan un valor monetario a mí, ¿verdad? ¿Cuáles son? Combustible, obviamente. Peaje, hay países donde se tiene que pagar si usted traslada mercadería o algún tipo de vehículo en particular de uso pesado de una provincia a otra, de un estado a otro, ¿ya? Mantenimiento, obvio, usted tiene que mantener en buenas condiciones sus unidades de transporte. Salarios de las personas que le trabajan para usted. Seguros de vehículos, personas y mercancía. O sea, todos estos componentes, damas y caballeros, ayudan a entender el concepto del costo de transporte. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, compañeros, o ha quedado claro? Hola, hola. Estamos bien, Lic. Ok, excelente. Buenas La noches, idea... licenciado. Hola. Yo sí tengo una consulta. Ok, muy bien, excelente, diga. Respecto a ese cuadro, ¿vamos a presentar hipótesis de esa manera o como la anterior? Ah, ok. Recuerden, este apartado solo era para tener sentido de que el objetivo lo respetaba en términos de redacción para hacer mi hipótesis, ¿sí? Esto es para ustedes, ¿verdad? Para efectos de que cuando se les pide el avance, lo presenten así, de objetivo a hipótesis. Bueno, sería esta, ¿verdad? De objetivo a hipótesis, ¿ya? Ahora, una vez tienen sus hipótesis, tienen que hacer esto, la matriz de congruencia, y la van a hacer para cada hipótesis, ¿ya? Porque me adelanto, esta es la hipótesis 1, esta es la 2 y esta es la 3. Es decir, van a hacer el cuadro para cada una de las hipótesis. Por eso se recomienda que solo fueran 3, tanto 3 objetivos como 3 hipótesis. No sé si le aclaro la inquietud. Sí, licenciado. Gracias, muy amable. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Okay. Hola, buenas noches, licenciado. Sí, yo Buenas tengo noches. una pregunta. Sí, diga. Con respecto a la hipótesis, siempre tienen que ser 3. Sí, deben ser 3 porque tenemos 3 objetivos específicos. O sea, es de rigor. Tantos objetivos específicos yo tengo, debo tener exactamente el mismo número de hipótesis. Y luego después para, bueno, en el caso de comprobar, como, bueno, me voy enfocando al tema que tenemos, al momento de recopilar la información para poder comprobar estos 3 tipos de hipótesis, no sé si nos explicaría más adelante, porque considero, bueno, no sé, al momento de comprobarlas, tendríamos varios factores que nos van a indicar para poder comprobar a posterior
la información de los datos recopilados. Es correcto. De hecho, ahorita solamente estamos haciendo la noción de aquello que les va a servir como guía para ir a investigar. Ya dependiendo del tipo de estudio, se les va a explicar cómo recabar la información, cómo procesarla y sobre la base de esos datos ya establecer si aprueban o refutan una hipótesis. Ese apartado sale en el ámbito de los tipos de estudios que se van a hacer en la metodología y la investigación. Esa es la siguiente clase. Ok, de acuerdo, gracias. Perfecto, la orden, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, vamos a ver la interacción por acá. José Rafael, vamos a ver. Yo tengo una duda. Buenas noches, licenciado. Que diga. De cada hipótesis se va a hacer un cuadro igual a ese que mostraba, ¿no? Es correcto. Por cada hipótesis deben hacer un cuadrito de este tipo. ¿Ya? De hecho, la matriz de congruencia es un solo archivo, solo que yo lo pongo separado porque les pongo una hipótesis en cada cuadro. Pero lo ideal es que ustedes hagan uno solo con las 3 hipótesis, una abajo de otra. ¿Ya? Está bien. Ok, excelente. El tamaño del cuadrito, profe, no, digamos, si yo me extiendo, hay un límite de páginas para ello. Excelente pregunta. Va. Si se percatan, la matriz de congruencia tiene una característica que es horizontal, es decir, se recomienda que esto no vaya en una página en Word, que no vaya en una página en Word de este tipo. Que no vaya así, sino que se haga así, para que vaya en la página a nivel horizontal, para que quede más espacio, para que puedan ir colocando toda la información y no se les quede saturado, ¿verdad? O sea, hay que tener ese cuidado de que este segmento del trabajo, del avance, perdón, que ustedes van a presentar, vaya en formato horizontal, la hoja en sí. En una sola hoja les debe quedar correctamente toda la matriz de congruencia. No sé si les aclaro la inquietud. Cuando me dice toda la matriz de congruencia, estamos hablando de las 3 hipótesis. Las 3 hipótesis, correcto, exacto. Es decir, les he dicho que les he presentado de forma separada las 3 porque no me caben en una sola lámina. Pero la clave es que solo debe ir un encabezado, hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3. Un solo cuadro. ¿Ya? Correcto. Sí, estaba viendo. En los indicadores, digamos, usted, por ejemplo, tiene ahí planificación de moras. Esos son indicadores con respecto al tema que usted está usando. Los míos serían otros, ¿verdad? Exactamente. Estos indicadores, excelente punto. Estos indicadores salen, número 1, del concepto que yo estoy trabajando como referencia basándome en mi variable, ¿verdad? ¿Y mi variable de dónde sale? De mi hipótesis. Evidentemente, yo puedo darme cuenta que algunos de ustedes van a tener esta variable, por ejemplo, tiempos de entrega, y va a ser sobre otra cosa. Por ejemplo, tiempos de entrega de mercancía pedida por internet. Nada que ver con lo que estoy hablando, me explico. Van a ser otros indicadores, otros aspectos propios del fenómeno que usted está investigando. ¿Ya? No tendría que ver con esto. Pueden ser algunos similares, claro, no se niega la coincidencia, pero probablemente la mayoría sean distintos. No sé si le aclaro la duda ahí. Sí, excelente, gracias. Muy bien, perfecto. ¿Otra pregunta? Sí, yo, licenciado, nuevamente. Dígame. Respecto a ese cuadro, usted menciona que lo podemos trabajar en Word, pero también es posible trabajarlo en Excel y luego pegarlo en Word. Sí, se puede, no hay problema. No hay problema. Ahora, les voy a suplicar, si lo trabajan de esa forma, ¿verdad? Que lo trabajan en Excel y lo pegan en Word, incorporen como un anexo, ¿verdad? A la entrega, la hojita en Excel para ver el archivo original. O sea, no hay ningún problema, pues ustedes pueden hacerlo en Excel, pegarlo en Word, pero necesitaría ver el archivo original o el archivo fuente de dónde salió la tabla, ¿verdad? La matriz de congruencia. No sé si me di a explicar. Sí, licenciado, gracias. Ok, va, excelente, perfecto. Entonces, bien, ¿verdad? Hemos dicho, con columna 1 y columna 2 la tenemos. Columna 3 empezamos a buscar información. Columna 4 se deriva de lo que hemos hablado en los conceptos de la columna 3.
Aquí es donde viene el apartado donde más cuidado hay que tener. Quinta columna. Unidades de observación y análisis. ¿Qué son estos elementos, damas y caballeros? Son los apartados que usted va a tomar de referencia para hacer las preguntas de su instrumento de investigación. Si yo tengo claro que la hipótesis la planteé bien, tengo claro cuáles son las variables involucradas, las he conceptualizado y sé qué indicadores tiene, yo perfectamente puedo empezar a hacer mis preguntas de investigación. ¿Ya? Esto que está aquí, las unidades de observación y análisis, es como el apartado medular de todo lo que tiene que ver con la matriz de congruencia. ¿Por qué? Porque cuando veamos en la metodología de la investigación cómo estructurar los instrumentos de investigación, le hace cuestionarios, entrevistas, etcétera, de aquí voy a sacar los ítems. De acá, de esta columna, la columna 5. Por eso es que es tan importante ser bastante precavido en definir un número idóneo, un número adecuado de unidades de observación. Pueden ver ustedes acá, ¿cuántos tenemos? Contratos de entrega, procesos aduanales, estacionalidad, negociaciones con proveedores, 4. Quiere decir que yo ya tengo 4 preguntas que me van a ayudar a entender los tiempos de entrega. ¿Ya? Si nos vamos a las unidades de observación sobre costos de transporte, me voy. Precio de referencia de los combustibles, tarifario de peaje, nómina, póliza de seguro, etcétera. Vean acá, combustible es mi indicador, ¿sí o no? Pero yo cuando vaya a investigar, no voy a preguntar solo combustible. ¿Qué me interesa saber? ¿Cuál ha sido el precio que ha tenido el combustible en el periodo que estoy investigando? ¿Ya? Peaje, bueno, lo que pago por pasar de un lado a otro. Pero ¿qué voy a averiguar? ¿Cuál es el tarifario de peaje por la frontera donde pasó el producto que me interesa? Mantenimiento, eso no lo hemos mencionado acá, no está agregado todavía. Salarios, ¿dónde yo puedo verificar los salarios? En las nóminas, en mis planillas, ¿verdad? O las planillas de las personas a las que estoy investigando. Seguros, claro, debe haber cobertura, como hemos dicho. Vehículo, persona y mercadería. ¿Qué me interesa saber? ¿Qué tipo de póliza estoy utilizando? ¿Ya? Si me da cobertura completa, si me da cobertura parcial, etcétera, etcétera. Pueden ver aquí, 1, 2, 3, 4. Otras 4 preguntas. Quiere decir que solo de la primera hipótesis, en base a las 2 variables, ya tengo 8 preguntas para mi instrumento. ¿Se entiende este ejercicio, compañero? Así a simple vista se entiende. Lo bonito va a ser cuando ya lo estemos trabajando. Exacto. Ahí, ese aspecto que usted ha mencionado, mi estimado compañero, es la médula de lo que estamos hablando. El hecho de que ustedes como grupo se reúnan y discutan cuáles indicadores son relevantes de su concepto, partiendo de la variable, va a servirles de guía a ustedes para establecer las unidades de observación. Y de ahí van a sacar las preguntas. Este ejercicio es el que se pone interesante allá en el grupo. Tal vez el concepto no tanto, la verdad. Solo es de saber dónde buscar la definición. Aquí es donde vuelve entretenido, ¿verdad? Al son de una taza de café, poniendo música de fondo para estar tranquilo, con el estómago lleno, ¿verdad? Y empezar a discutir y a ponerse de acuerdo. Esto es el desafío, realmente. Columna 4 y columna 5. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a esta dinámica, tenemos lo mismo con la hipótesis 2. Aquí pueden ver, ¿verdad? Variables, concepto, indicadores, ¿verdad? Y las unidades de análisis. Hipótesis 3, igual. Vean acá, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 indicadores. Pero ¿cuántas unidades de análisis hay? 4. O sea, no necesariamente todas las de acá puedo pasarlas para acá. Pero si se percatan, hay un rigor. ¿Cuántas preguntas hay en la primera? ¿Cuántas preguntas hay? 4 tenemos. 4, perfecto. ¿Cuántas hay en la segunda? Igual. Exacto. Y si se percatan, así vamos tratando de respetar que sean 4 preguntas por cada uno. Habrán casos, como acá, por ejemplo, en la que solamente tenemos 3. No hay problema, no es algo que se pueda decir que es incorrecto, no. Es que dependiendo del tipo, ¿verdad? De variable, concepto, indicador, así voy a tomar las unidades que me interesan. Pero respetamos que en la mayoría sean 4, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ustedes pueden ver que si hacemos una recopilación de las unidades de observación y análisis de
3 hipótesis a razón de 8 unidades por cada una, estaríamos hablando de 3 por 8, 24 ítems en este ejercicio. ¿Ya? Esto lo hacemos, damas y caballeros, porque si hay un aspecto que es bien complicado de hacer, si no se tiene la guía, son los cuestionarios y las entrevistas. Eso sí es complicado. Entonces, si usted ya lleva esta guía, solo la retoma, ¿verdad? Y la vuelve a preguntar. Y en función de eso, usted estructura sus instrumentos. ¿Verdad? ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Tengo una duda. En el caso, licenciado, dependiendo de los temas de cada grupo, los indicadores y las unidades de observación pueden ser menos de esas de las que usted ha explicado. Sí y no. O sea, excelente pregunta. Se recomienda que haya un mínimo de 3 indicadores y unidades de observación por cada variable. Un mínimo, ¿ya? Porque de lo contrario nos quedaría bastante débil el banco de preguntas que tomaríamos de referencia para efectos de hacer los instrumentos y aplicarlos en la realidad. Excelente pregunta, pero si nos vamos ya a un número definitivo, no menos de 3, ¿verdad? Pongámoslo en un rango de 3 a 5, podrían ser. No menos de 3 ni más de 5, para que así no sea muy saturado, ni tampoco quede muy corto en términos de los indicadores. No sé si le aclaro la inquietud. Sí, licenciado. Perfecto, gracias. ¿Alguien más iba a emitir un comentario por ahí, por favor? Sí, con respecto a esa lámina que tiene en el momento, los indicadores, la variable esa que tiene ahí, competencia, ¿a qué hace referencia? Tengo Vamos esa a duda. ver, ¿cuál? La ¿Dónde lámina, está? indicadores en los precios de frutas y verduras, la Ok. variable competencia. Excelente, competencia. Competencia nos referimos a competidores, es decir, recordemos que los precios de frutas y verduras en el mercado son definidos por los distintos oferentes de la misma para que uno como cliente pueda escoger. Entonces, si yo hago un ejemplo, términos prácticos de competencia, yo podría decir, yo encuentro la fruta y verdura más barato en la despensa familiar que en Super Selectos. Ambos son competidores, ¿no? Pero ¿qué sucede? Generalmente, la fruta y verdura del Selectos es más fresca que la que está en la despensa familiar. Por lo tanto, la competencia influye en los precios de frutas y verduras. No sé si le queda aclarada la inquietud. Sí, correcto. Perfecto, pero excelente. O sea, si se percatan, a medida vamos platicando y viendo la herramienta, vamos entendiendo su utilidad y lo potente que es como alternativa para darle un sentido congruente, ¿verdad? Como su nombre lo dice, a todo lo que estamos estableciendo. ¿Alguna otra inquietud o pregunta, compañeros? Por el momento no. Excelente, muy bien, perfecto. Excelente. Entonces, para ir cerrando, surge la inquietud. ¿Debemos formular siempre hipótesis en investigación? La respuesta es no, no siempre. La característica fundamental de lo que estamos haciendo nosotros es aprendiendo a estructurar hipótesis, ¿verdad? Porque la mayoría de temas van orientados a elementos que me permiten establecerlas. Pero desde el punto de vista del rigor técnico, ¿verdad? Como tal, yo debo recordar que existen 4 tipos de estudios. De hecho, estos estudios los vamos a ver en la próxima clase, cuando veamos la metodología y la investigación. En los estudios, yo puedo definir el ámbito exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Vamos a dar mucha información, detalle y conceptos de esto en la próxima clase. Pero exploratorio, como su palabra lo dice, primer acercamiento. O sea, voy a investigar algo de lo que no se ha investigado nada. En ese sentido, no se pueden formular hipótesis porque desconozco qué conjetura tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, realmente sería bastante raro encontrar un tipo de investigación de esta naturaleza porque de la mayoría de cosas de lo que se conoce como realidad objetiva hay investigación. De la mayoría. Entonces, exploratorio, ¿verdad? No se formulan hipótesis. Descriptivo, como su nombre lo dice, usted básicamente va a describir el fenómeno que está investigando.
¿Qué es describir? Hablar de sus atributos, condiciones, características. Hasta ahí. En ese sentido, en los estudios descriptivos se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato. Por ejemplo, ¿verdad? Lo que acaba de suceder, de hecho, el día de ayer sobre la cuestión de lo del eclipse. Un estudio descriptivo podría ser de que las personas que vieron el eclipse presentaron un nivel de emoción tan grande que algunos terminaron con lágrimas en los ojos. Esa es una hipótesis. Y si usted verifica y comprueba esa información, me han dicho, si revisa videos, imágenes, reels y otras cosas publicadas en las redes, usted se va a dar cuenta de que esa hipótesis es cierta. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque solo está describiendo el fenómeno. Usted no le está dando detalle a lo que fue el fenómeno del cuerpo solar, que ocupó un espacio, que ocultó la luz del sol, nada. Usted no está diciendo nada de eso. Simplemente menciona, el eclipse provocó que alguna gente llorara, punto. Eso lo puede probar. ¿Ya? Porque está únicamente describiendo lo que está pasando. Y tenemos el correlacional. Aquí ya vienen los interesantes. El apartado correlacional como tal me indica de que yo debo ser capaz de probar el efecto que una variable tiene sobre otra. ¿Cómo lo pruebo? Mediante hipótesis correlacionales. ¿Cuáles son las hipótesis correlacionales, damas y caballeros? Las que se comprueban con esto. ¿Ya? O sea, debo definir hipótesis, debo definir probabilidades y aplicar las herramientas. Chi cuadrado, T de Student, Poisson, cualquier otra, ¿verdad? Y sobre esa base verificar la correlación que hay entre una variable y otra. ¿Sí? Los famosos estudios estadísticos. Y tenemos el explicativo. El explicativo no solo describe el fenómeno, sino que también intenta encontrar causas de por qué. Ejemplo, el consumir mucha Coca-Cola genera problemas de obesidad. Esa es una hipótesis causal. ¿Por qué? Porque usted está explicando un fenómeno sobre la base de interacción de causa-efecto. ¿Ya? Por eso es explicativo. ¿Ya? Y sobre esa base usted formula una hipótesis causal. Como le digo, desde aquí hacia abajo, de las hipótesis de los estudios descriptivos hasta el explicativo, hay una forma específica de hacerlo. Pero, como les mencionaba, esto lo vamos a tratar a detalle cuando estemos hablando de la metodología de la investigación. Ahorita únicamente es que usted sepa cómo estructurar una hipótesis desde la perspectiva de derivarla de un objetivo. ¿Ya? Se les comparte dos recursos. El primero, un enlace, un video sobre cómo redactar hipótesis, ¿verdad? Para que lo puedan revisar. Y se les recomienda dar una lectura al capítulo 6 del libro guía que tenemos de Sampieri, ¿verdad? Para ampliar cualquier situación o duda que pueda haber. ¿Dudas o inquietudes, compañeros, hasta el momento, antes de entrar a la actividad que tienen que hacer de manera grupal? ¿Preguntas? No, licenciado. ¿No hay? Ok, perfecto. Por el momento no. Excelente, muchas gracias. Entonces, la actividad que se les ha programado para la presente semana es ¿qué puedo esperar de mi investigación? ¿Ya? Sobre la base de las conjeturas que como equipo de investigación vamos a hacer. Es una tarea que busca reforzar la competencia de la asignatura y las instrucciones son, partiendo del material disponible y lo discutido en clase, en los grupos ya establecidos, definan las hipótesis de trabajo de su tema de investigación, es decir, una general y las tres específicas, conforme a lo que hemos visto. Al hablar de las específicas, recuerden que se derivan directamente de sus objetivos. Y una vez las hayan definido, preparen la matriz de congruencia conforme a la estructura vista en clase. Es decir, únicamente las tres específicas las van a trasladar a este formato, ¿verdad? Un solo encabezado y las tres hipótesis una abajo de otra, con todos estos elementos. Como les digo, el desafío, entre comillas, va a estar aquí, en hablar de indicadores y de unidades de observación y análisis. Es preferible tardarse un poco y tomarse el tiempo de sacar esto a tener que estructurar cuestionarios o entrevistas a la deriva, ¿verdad? Así a lo ciego, como dicen, y darse cuenta de que no están permitiéndole obtener información que realmente te ocupe, ¿verdad?
Muchas veces eso se descubre hasta cuando ya hemos dedicado tiempo, esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas en el campo y nos damos cuenta de lo que estamos preguntando no tiene que ver nada con nuestra investigación. Por eso les digo, es preferible tomarse un tiempo, establecer indicadores y aquellas unidades de observación para efectos de generar las preguntas. La fecha de entrega sería el sábado de esta semana 7, ¿verdad? De estudio, porque aunque es la semana 8 de ciclo, pero recuerden que la Semana Santa pues no entra en cuenta, ¿verdad? Para el detalle de la calendarización y siempre el lapso a la medianoche, ¿verdad? Se va a volar conforme la rúbrica de los elementos que se les ha mencionado, ¿verdad? Y la presente actividad tiene una ponderación del 5% del cómputo 3, es decir, ya estamos entrando en el tercer cómputo, damas y caballeros, porque el tercer cómputo, el grueso, lo fuerte del mismo, va a ser la parte de la metodología y la investigación. Ahí sí nos vamos a tardar un poquito, porque hay que hablar de los estudios, de los tipos de pruebas y de cómo se estructuran las hipótesis conforme a esos estudios. Entonces, ya estamos en lo que es el cómputo 3, solo estamos a la espera de que nos llegue la semana donde se programan los exámenes parciales para hacerles la publicación respectiva para que lo puedan hacer en línea, igual que en el cómputo 1. ¿Dudas o inquietudes, compañeros? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ahorita creo que todo bien, ahí nos comunicaríamos con usted por cualquier duda que salga en el camino. Excelente, de hecho, eso sí siempre... Perfecto, muchas gracias, Gilma. De hecho, eso es lo que le mencionaba. La invitación es de que en la medida que ustedes vayan teniendo el espacio, coordinen y se reúnan, ¿verdad? Para hacer esta dinámica, vayan viendo el apartado de cómo irlos estructurando. Si tienen alguna duda o inquietud, pues con gusto la hacen saber y pues en la medida de lo posible, pues trataremos de darle solución. Vamos a ver, Carlita, ¿qué nos quiere comentar? Sí, yo tengo una consulta. Diga. Respecto a las observaciones que usted nos ha realizado, digamos, por ejemplo, como grupo, nosotros tendríamos que corregirla y enviarle el documento completo con las correcciones o solamente las partes. Excelente pregunta. Se ha recomendado de que cuando se hayan realizado observaciones a, por ejemplo, planteamientos de problema, justificaciones, etcétera, no se remite el documento corregido, simplemente se haga la corrección conforme a la retroalimentación. Lo que sí se requiere que se remita siempre es el tema y, en caso de que hayan habido observaciones, los objetivos. Porque yo no puedo comprobar si la hipótesis ha sido correctamente generada si no reviso el objetivo. ¿Me explico? Entonces, de rigor es que cuando ustedes vayan a entregar este avance con las hipótesis y la matriz de congruencia, lo primero que vaya después de la carátula es, 1, el tema, 2, objetivos general y específicos, y después las hipótesis con la matriz. Eso es lo que van a entregar eso es lo que van a presentar, perdón, de entregable en esta semana. No sé si le aclaro la inquietud, Carla. Sí, licenciado. Gracias. Excelente, muy bien, perfecto. ¿Otra pregunta, otra inquietud? No, ok. Entonces, por favor, confírmenmelo mediante el audio o a través del chat para efectos de que quede evidenciado, para efectos de ir finalizando la grabación y terminar la jornada de este día. Pues hasta el momento todo claro, licenciado. Cualquier consulta, le avisamos. Excelente, perfecto. Gracias, Carla, muy amable. Y recuerden, siempre están la disposición ahí para que en la medida que ustedes tengan inquietudes, pues yo reviso, ¿verdad? Más tardar 24 horas después, cualquier inquietud que pueda haber. Perfecto, muy bien. Finalizo entonces la grabación, damas y caballeros, para que veamos ya cerrando esta jornada.